Hola, hola, amante del Open Source. Te habla DriveMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y DriveMeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar varias formas de cómo identificar qué distribución Linux tienes al frente. Es claro que muchas veces cuando estamos conectados o estamos utilizando Linux, pues tenemos una interfaz gráfica como esta que tenemos acá y pues ahí es muy sencillo buscar cuál es la distro que estamos utilizando. Pero en el caso de que estés conectado vía SSH o por un escritorio remoto, por VNC, NIDES, etcétera, etcétera, es posible que no sepas qué distro es la que estás utilizando, dónde estás conectado. Pero no te preocupes que hay varias formas de identificarla. Bien, este video te lo muestro en este equipo que es Ubuntu BootGui 20.04.1 LTS y vamos a comenzar. Muy bien, la primera forma que te sugiero que utilices es por medio de consola. Bien, voy a aumentar un poco el tamaño del tipo de letra. Bien, básicamente es de la siguiente forma: si estamos conectados por SSH o por un escritorio remoto, o básicamente estamos frente a un monitor y no sabemos qué distro es la que tenemos porque no hay una consola gráfica, no hay un escritorio gráfico, lo primero que te sugiero es que ejecutes un cat /etc os-release. Bien, al presionar enter vamos a ver información de la distro donde estamos trabajando, donde estamos conectados en este momento. En este caso aquí ya nos dice claramente que es una distro Ubuntu en su versión 20.04.1 LTS, bautizada con el nombre de Focal Foxa. Bien, el ID es Ubuntu, también nos dice que es tipo Debian. Bien, el nombre completo Ubuntu 20.04.1 LTS, la versión, la página, etcétera, etcétera. Esto es posible que dependiendo de la distro donde estés, esta información puede tener más campos y lo más seguro es que va a mostrar otros datos, por supuesto. Bien, entonces esta sería la primera forma que podemos verificar. Por ejemplo, si venimos a otro equipo, en este caso que es Ubuntu, pero con escritorio Genome, y ejecutamos ese mismo comando cat etc os-release, vamos a ver que la información es muy parecida, o yo diría que la misma. Bien, porque en cierta forma no nos habla de cuál es el escritorio gráfico que tenemos, solamente nos habla de la distribución. ¿Ok? Entonces aquí básicamente separa la distribución del stock environment o escritorio gráfico. Bien, si venimos aquí nuevamente a consola, otra forma, suponiendo que tu distro sea systemd, otra forma es con el comando hostname-ctl. Este comando básicamente, cuando lo ejecutamos, sí nos va a decir una que otra información diferente. Básicamente nos va a dar el hostname del equipo donde estamos, en caso dado de que le hayan configurado correctamente el nombre. Después es posible que nos diga si es una computadora de escritorio o un portátil o un servidor. Aquí nos dice que el chasis es de escritorio o de stock. Nos da una serie de informaciones, el ID de la máquina, el ID del boot. Bien, nos dice la distribución Ubuntu 20.04.1 LTS, el kernel. Esto es muy importante que sepamos qué kernel es el que tenemos en este momento activo, si es un equipo de 32, de 64 bits, bien, es decir, la arquitectura. Eso por ese lado. ¿Ok? Y otra forma, bueno, si miramos ahora en nuestra máquina virtual y ejecutamos este mismo comando hostname-ctl, vamos a ver que aquí nos dice que es una computadora virtualizada. Bien, aquí nos dice Computer Virtual Machine,
El chasis pues nos dice que es una máquina virtual, es decir, no tiene chasis. El ID en este caso nos cambia esta información y nos da información sobre virtualización. Nos dice que está virtualizado con Oracle. No nos dice exactamente que es VirtualBox, pero sí que es Oracle. Ya después nos da el sistema operativo, es decir, la distribución Ubuntu 04.1 LTS, el kernel también y la arquitectura de 64 bits. Bien, ahora vamos a ver otra forma que es posible que si no la tengas disponible, ya depende de la distro o si lo puedes instalar mucho mejor, y es con un comando llamado INSI. Si te da curiosidad o quieres investigar más sobre este útil comando, aquí arriba te va a salir una pestañita para que puedas ver ese video donde hablé más de este tema. Entonces INSI tiene una buena cantidad de parámetros que podemos utilizar, pero el más rápido es ejecutarlo como INSI -F mayúscula. Cuando ejecutamos así, de esta forma, INSI, básicamente nos va a hacer un inventario donde nos va a dar una serie de informaciones, incluido la versión del kernel, ¿ok?, que es una máquina de 64 bits, la versión del escritorio gráfico que tenemos, en este caso BootGit 10.5.1, la distribución completa, es decir, la versión, el nombre con que la bautizaron, el tipo de equipo, que es un equipo de escritorio, ¿ok?, la parte de la motherboard, entre otros datos interesantes, ¿ok? Aquí nos dice que el BIOS es un American Megatrends, etcétera, etcétera. Aquí podemos mirar mucho más, ya aquí ya nos da más datos sobre el hardware del equipo, por lo cual a mí me gusta mucho INSI, porque tenemos bastante información de una forma, diría que más desglosada, amigable, y con eso pues tenemos un conocimiento más amplio del equipo con el que estamos trabajando. También nos habla de los discos que tiene el equipo, las particiones, si tiene sensores, etcétera, etcétera. Como ves, ya te di 3 formas de identificar cuál es la distribución, cuál es el Linux con el que estás trabajando. Te recuerdo que los 3 fueron por línea de comandos, es decir, por consola, pero bastante sencillos, nada complejos de utilizar, así que es una buena forma de identificar rápidamente qué distro es la que estás utilizando, independientemente si tiene o no escritorio gráfico en el momento que estás frente a ella. Bien, ahora si este video te aportó, te gustó, por favor apóyame con un me gusta. Además, si no lo has hecho aún, te invito a que te suscribas, es totalmente gratuito. Ojo, no se te olvide activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo publique nuevo contenido y no te lo pierdas. Te espero aquí abajo en los comentarios para que me cuentes si ya conocías estos comandos y si tienes alguna otra forma de identificar con qué distro estás trabajando. Bien, chao chao y nos vemos en internet.